¿Sabes cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Así es. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre un virus y una bacteria es que el virus se propaga y la bacteria puede estar arraigada. No, la diferencia no. No, o sea, usted nada más los conoce como microbios y ya, pero no sabe cuál es cuál. Ajá, sí, sé que son diferentes, pero no sé la diferencia, o sea, en qué reside. Ah, ok, perfecto. No. No, para nada. O sea, sabe que los dos hacen daño, pero Ajá, quién pero sabe, no. ¿no? Hay quienes piensan que los virus y las bacterias son lo mismo, pero no. Esto no es así. Es por eso que el objetivo de esta presentación es explicarte qué es lo que los caracteriza, así como algunas características que debes de saber respecto a ellos, debido a que nos van a ocasionar algunas enfermedades. Bien, para empezar hablemos del tamaño. Mientras que una de las bacterias más pequeñas ronda entre los 0.25 a los 1.2 micrómetros, el rango de los virus va desde los 0.023 a los 0.3 micrómetros, por lo que la relación o la proporción sería más o menos así. Como notarás, los virus son mucho más pequeños que las bacterias, y eso tomando en cuenta que estamos hablando de una de las bacterias más pequeñas. Pero bueno, ¿y qué pasa con las bacterias más grandes? Como la Teomargarita namibiensis. Pues esta bacteria es capaz de llegar hasta los 150 micrómetros. Pero probablemente no estás familiarizado con esta unidad de medida, por lo que vamos a hacer una comparación para que seas capaz de entenderlo un poquito mejor. Por ejemplo, tenemos al cabello. Tenemos cabello grueso o cabello fino, dependiendo de cada quien, ¿no? Pero el rango del grosor del cabello va desde los 15 hasta los 160 micrómetros. Pues a pesar de que es un número bastante pequeño, como podrás notar, sigue siendo mucho más grande que una bacteria. Por lo que si nosotros hiciéramos un acercamiento, por así decirlo, podríamos notar que el tamaño o la proporción sería más o menos así. Como te darás cuenta, a pesar de que el cabello es muy delgado, pues la bacteria está aún más pequeña y el virus ni se diga. Bastante interesante, ¿no? Te apuesto que nunca te habías preguntado esto. Bueno, sigamos adelante. Bien, lo siguiente que vamos a analizar es la estructura. Mientras que una bacteria es un organismo un poco más complejo, con un citoplasma, una pared celular y una membrana, los virus van a tener solamente material genético cubierto por una estructura llamada cápside. Es una estructura más sencilla y algunos tipos de virus van a tener una capa extra de proteínas que va a tener otras características. Así como algunas bacterias van a ser de diferentes formas, como los cocos, los bacilos, los estreptococos y las espiroquetas, pero al final de cuentas van a tener la misma estructura. De hecho, algunas de ellas llegan a tener un flagelo que les permite el movimiento, así como el pili, que son estos vellitos que se notan acá. Bueno, ese pili le va a permitir a la bacteria adherirse a las superficies, por lo que va a ser necesario el uso de jabón para poder deshacernos de estos bichos a la hora de lavarnos las manos. En pocas palabras diremos que la bacteria es más compleja y el virus es más simple. Bueno, pues otra característica que tenemos que analizar de estos dos organismos es si cuentan con vida, es decir, vivos, ¿están vivos? ¿La bacteria está viva? Bueno, pues la bacteria cumple con las 5 características que definen a un organismo como vivo. Sin embargo, el virus no. El virus solamente va a cumplir con 2 características y para ello necesita infectar a una célula. Si el virus está solito, va a estar latente, no va a estar vivo, no podemos considerarlo como un organismo vivo. Por lo que aquí tenemos un punto para la bacteria que está viva, pero el virus no. ¿Eso quiere decir que el virus está muerto? Durante muchos años ha sido objeto de estudio y no se sabe de dónde vinieron ni por qué, pero gracias a la ciencia podemos comprender su comportamiento. Tal es así que veremos la siguiente característica, la reproducción. La reproducción, claro, estos organismos también se multiplican. Primero tenemos a la bacteria. Esta, cuando llegue la hora de reproducirse, copiará todo su material genético, es decir, su ADN. Hará una copia completa y aumentará de tamaño, como podemos observar aquí. Cuando el ADN está completamente copiado, esta aumentará más y más de tamaño y comenzará a dividirse, hasta formar 2 células completamente iguales. Este proceso se conoce como fisión binaria. Y bueno, ¿cómo le hacen los virus para reproducirse? Pues ellos, como lo mencioné antes, necesitan ayuda de otra célula para poder reproducirse. Un virus por sí solo, debido a que no está vivo, no tiene la
capacidad ni la maquinaria necesaria para poder reproducirse. Así que pide prestada la maquinaria de una célula, que puede ser bacteria o puede ser célula del cuerpo humano. En este caso tomaremos de ejemplo una bacteria. El virus llegará al interior de la bacteria, pondrá su propio material genético sobre el material genético de la bacteria. Cuando la bacteria copie este material genético, también estará copiando el material genético del virus, lo que la llevará a fabricar muchas copias de este virus. El problema es que al fabricar tantas copias, la bacteria reventará. Así que el mecanismo de reproducción del virus también lo convierte en el mecanismo de daño, pues así como destruye a las bacterias, también será capaz de destruir las células de nuestro cuerpo. ¿Y las bacterias? Las bacterias tienen otros mecanismos. Algunas de ellas son capaces de sintetizar toxinas, que se encargarán de hacer el trabajo sucio y destruir a nuestras células. Otras tendrán en su superficie unas moléculas llamadas enzimas que serán capaces de cortar los enlaces de nuestras células, lo que hará que el tejido se dañe. Un ejemplo de estas bacterias es el Streptococcus beta hemolítico, que es la bacteria encargada de causar la faringitis infecciosa. Muy interesante la forma en que estos organismos conviven con nosotros, ¿no? Y con todo esto tú me dirás, ¿y eso a mí qué? ¿O para qué me sirve? ¿Y yo qué hago aquí? Como te das cuenta, las bacterias y los virus son muy diferentes. Y es importante que sepas esto debido a que los dos nos van a producir enfermedades. Enfermedades tan sencillas como un resfriado, hasta enfermedades tan graves como la tuberculosis. Saber qué es lo que nos ataca es lo que nos permite a los médicos saber cuál va a ser el tratamiento. Lo que nos lleva a hablar sobre un tema que es los antibióticos. Esos que la comadre o tu vecino te recomiendan para un resfriado porque ella se lo dio al doctor y le funcionó. O esos que la gente están acostumbrados a usar a diestra y siniestra. Pues últimamente han causado bastantes problemas por su uso indiscriminado. Pero para que entiendas de lo que te hablo, te voy a explicar cómo funciona. Un antibiótico es un fármaco que va a actuar contra las bacterias. Ojo, las bacterias, no los virus. Imagina que tenemos una bacteria mala haciendo de las suyas en nuestro cuerpo. Te sientes mal, te duele la garganta, tienes fiebre y decides ir al médico. Bueno, pues este se da cuenta de lo que se trata y decide iniciar un tratamiento con un antibiótico. Hasta aquí todo bien. El antibiótico llegará hacia donde la bacteria y esta será exterminada. Pero, ¿y qué pasa con los virus? Bueno, pues simplemente el antibiótico no puede matar un virus, porque ¿recuerdas que no están vivos? No, independientemente de eso, el mecanismo de acción del antibiótico no es efectivo contra los virus, por lo que estos van a ser inmunes. Y muchos dirán, entonces, ¿cuál es el problema? Si tomo antibiótico y resulta que no era bacteria, pues no hay problema, o sí. Bueno, pues el problema de usar antibióticos para cualquier situación es que algunas bacterias serán capaces de aprender el mecanismo de acción y desarrollar una defensa contra el antibiótico. Es decir, se originarán superbacterias que serán inmunes contra el antibiótico, haciéndolas peligrosas porque pues ya no va a ser posible matar estas bacterias con el antibiótico convencional. Entonces, ¿cómo hacemos para luchar contra este tipo de microorganismos? Bueno, la mejor manera de hacerlo es evitar que lleguen a nosotros. Por lo que un buen lavado de manos en teoría sería lo mejor. Pero estoy seguro de que todos saben lavarse las manos, ¿o no? Bueno, está abierto el grifo, la llave y echo el jabón, me jabono, tallo las dos partes, las uñas, obviamente de las dos manos, y vuelvo a tallar, ya me enjuago. Sé que falta más, ¿verdad? Pero normalmente yo así le hago, no sé. ¿Y cuál es, bueno, me puede explicar cuál es la técnica? O sea, ¿cómo se lava las manos usted? No lo que me dice en la tele, usted, ¿cómo se lava las manos usted? Pues que agarras un poquito de jabón y lo que por lo regular siempre haces es esto
Migración, sí. Entonces procedemos a abrir el grifo del agua. ¿Vale? No nos mojamos ni las manos. Vamos a solicitar la ayuda de Olan, el método con jabón. Podemos cerrar el agua para que no se desperdicie con el codo y procedemos a extraer algunas palmas. Y bien, ahora la parte posterior. Seguimos con el otro brazo. Después vamos a entrelazar los dedos. Vamos a tomar esta posición. Frotamos. Y vamos a también darle un poco de jabón al pulgar. ¿Ves? Haciendo movimientos hacia afuera. Para finalizar vamos a tallar la punta de los dedos. Abrimos el grifo y enjuagamos. Primero lo que los vamos a secar y con este podemos cerrar la llave. Y listo. Ahora estamos completamente libres de microbios. Por último, te voy a dejar las imágenes de cómo se verían estos organismos realmente al microscopio. Cabe destacar que utilicé bastantes animaciones e imágenes que algunas, la mayoría yo hice para poderte explicar de manera esquemática. Pero aquí te va la imagen real de los virus y de las bacterias. En este caso, esta es posible por un microscopio óptico, que es de los más sencillos. Como podrás darte cuenta, pues ya es posible ver algunos bacilos, bueno, algunas bacterias y algunos cocos. Lo que te había mencionado, que son bacterias que van a tener diferente forma, pero la estructura es la misma. Y esta, que se ve más borrosa y no es tan clara, es porque se tomó con un microscopio electrónico. Debido a que estos microorganismos, los virus, son muy pequeños, necesitamos forzosamente de un microscopio electrónico para poder verlos, ya que un microscopio óptico no nos va a servir de nada. Entonces, bueno, este es el coronavirus. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte, espero que te haya gustado. Muchas gracias.